palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos y público en general. Hoy un día atrasado por las circunstancias y las cosas que a veces suceden como seres humanos, pero siempre dándole las gracias al Señor por todo. Ya mi esposa está en casa y hoy voy a cumplir con el compromiso de cada lunes, ya siendo hoy martes, pero ya es tiempo de no retener lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que agradeciéndole a todos mis hermanos cordialmente por la preocupación y sus oraciones. Gracias a Dios primeramente y a ustedes por el gran aprecio y cariño que nos sostiene como hermanos de la fe. Amén. Hoy, como cada día lunes, digo yo, hoy martes, vamos a ir a la palabra del Señor, lo que el Señor ya había puesto de antemano. Mire que es maravilloso el Señor. Me hizo trabajar muy anteriormente para estar preparado y que ustedes nada podrían perderse de lo que el Señor tiene preparado de antemano. Así que te invito, amada hermano en Cristo, a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Y vamos a tomar del versículo 33 en adelante. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vengan y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día y en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Todo el pueblo venía a él por la mañana para oír en el templo. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, que nos permita en este mañana, en este mediodía, poder llevar estas bellas palabras de vida al corazón de la humanidad. Le damos gracias por el gran privilegio y que sea el Espíritu Santo de Dios ese que nos guía, que nos protege y que nos lleve al conocimiento de su palabra.
En el nombre de Cristo nuestro Salvador, le decimos amén y amén. Antes de su muerte, así le he llamado al sermón que Jesús pronunció y que está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 33 al 38 que hemos leído. Es clara su palabra que dice en el versículo 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús concluyó su mensaje profético al exhortar a sus seguidores a que no permitan que los absorbas los placeres y cuidados del mundo, a tal grado que dejen de prepararse para su venida. Que venga de repente sobre vosotros, dice su palabra, aquel día. Esas palabras son para todo el pueblo de Dios y de todas las épocas, no solo para los que vivan durante los últimos días de las tribulaciones. Esas palabras son para todo el pueblo de Dios y todas las naciones. Los requisitos de fidelidad: una fidelidad espiritual, decidido en vista de que las enseñanzas de Jesús, de que Él volverá por sus creyentes fieles en un momento inesperado. Como no se puede determinar el tiempo de su venida por la iglesia, los creyentes deben estar preparados. Hoy tenemos bastante versículos bíblicos para la edificación del tiempo en que vivimos. Lo primero, quiero llevarte al Evangelio de Mateo 24, versículo 40 al 42. Amén. ¿Lo has encontrado? Mateo 24, versículo 40 al 44, al 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Si nos vamos rápidamente a otra cita bíblica que está en Juan capítulo 14, 3 dice su palabra: y si me fueres y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabras, promesas que Jesús pone delante de su crucificación. ¿Qué nos dice la otra cita bíblica? Te recomendé que teníamos muchas citas bíblicas en este momento, pero vamos a tratar de cumplir con todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón para entregarlo a esta hora. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amados hermanos, hoy una semana más nos toca de meditación.
Una semana más nos toca al pueblo de Dios, a los cristianos, a poder exhortarnos unos a otros y poder permanecer en esa santidad que el Señor quiere que estemos. Hoy, como cada momento de nuestras vidas, debemos también expresar y ser unos atalayas para todo aquel que todavía no cree en la crucificación de Cristo. Es bien claro para que seáis tenidos por digno, dice su palabra, de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. La última cena, si nos vamos al Evangelio de Lucas, prácticamente vamos a Lucas y vamos a ir al capítulo 21, donde está registrada la Santa Cena del Señor, o mejor dicho, la Última Cena, no sé cómo las quiere llamar. Y le preguntaron diciendo, Maestro, versículo 7, Lucas 21, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Lucas, versículo 7, continuamos leyendo, versículo 9, y cuando oigáis de guerra y de decisiones, no os arméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. Entonces le dijo, se levantarán naciones contra naciones, reinos contra reinos. Habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencia, y habrán terror y grandes señales. Pero antes de todo estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a los cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Alabado y bendito sea el Señor, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todo lo que opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero un cabello de vuestra cabeza perecerá. Por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejército, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan al monte, y los que en medio de ella vayan. Los que estén en los campos, no entréis en ella. Vamos a dejarlo hasta el versículo 21. Esta reflexión sobre la última cena, el último, como hemos dicho, y le he puesto a la exhortación antes de su muerte, el mensaje profético de nuestro Señor Jesús. La última cena. Jesús es un verdadero judío al celebrar la Pascua. La Pascua era una festival de primavera asociado con el episodio histórico de la salida de Israel de Egipto.
se celebraba el pasar de largo. El ángel de la muerte frente a las casas de los hebreos, debido a la sangre del cordero que habían puesto sobre los dinteles y los marcos de la puerta, como lo estipula la Sagrada Escritura en Éxodo. Vamos a ir rápidamente al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículo 7. Dice su palabra: y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Qué nos dice el Salmo referente a esta cita? El Salmo 78. Salmo 78, versículo 49. Envió sobre ello el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. La crucificación de Cristo ocurrió la víspera de la Pascua. En Juan capítulo 19, versículo 14, vamos rápidamente al Evangelio de Juan y leímos Juan 19, versículo 14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Que nos explica y nos dice, volvamos a Éxodo capítulo 12 rápidamente. Éxodo 12, capítulo 1. El capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Habló a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes toméis cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras. Amén. Habló Jehová a Moisés, dice su palabra, y a Aarón. Y habló en la tierra de Egipto la Pascua. Por mucho tiempo he meditado cómo hemos confundido, cómo lo hemos extraviado de la Sagrada Escritura. Un cordero, dice, un animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Hoy, al celebrar una nueva Pascua, al conmemorar la crucificación de Cristo, les enseñamos a los niños un conejito, unos pollitos, unos huevos de diferentes colores. A los adultos, pescado y viajes, fiesta, jaranda, como se dice en muchos países. ¿Es el cordero que realmente festejamos? ¿Cómo hemos cambiado los enseres? Hoy casualmente leía dentro de mi
red social una crítica muy explosiva, pero depende de dónde venga y cómo venga, digo yo. Por eso Jesús lo advierte de los falsos maestros, de aquellos que se consideran súper santos, súper ungidos, y exhortan a un pueblo no con palabras de la Sagrada Escritura, sino con palabras de ellos. Y ahí es donde muchas veces nos queda esa terrible duda. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 29 al 34? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí, un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocí, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le conocí, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, a quien permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Juan el Bautista da testimonio de realmente del Hijo de Dios, el Cordero, aquel que quita el pecado del mundo. No son los huevitos pascuales, no es el pescado que tú adquieres para privarte de no comerte carne. No, amados hermanos, lo hemos alejado tanto de la Sagrada Escritura que hoy sentimos el temor de Dios. Hoy es el tiempo de volver a Jesús. Hoy es el tiempo de volver al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Jesús nos dejó cuántos ejemplos nos dejó para nuestra vida. La cena pascual, la entrega de sí mismo por la humanidad y por la paga del pecado, y hacerlo libre, poder tener libre acceso al lugar santísimo. El velo del templo se rajó, que muchas veces lo he soltado y lo he predicado con todo el fervor, con toda la pasión que el Señor pone dentro de mi corazón para poder hacer entender a toda la humanidad que el velo se rajó desde arriba abajo. Hoy lo podemos leer en Mateo 27, del versículo 51 al 54. Vamos rápidamente. He aquí, el velo del templo se rajó en dos, desde arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, y se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, aparecieron a muchos. El centurión, en los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amados hermanos, nos cuesta reconocer muchas veces cuando no hay señales,
Pero qué más grandes señales recibieron aquellos que estaban custodiando a Jesús. Aquellos que al final del versículo 54 dice claramente que ellos temieron de gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hoy yo no quiero que suceda en tu vida de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que después que ocurra el día malo vengan a reconocer que realmente era palabra del Señor, era la profecía que el Señor nos dejó antes de su muerte, antes de su crucificación. Jesús nos dejó como ejemplo. En aquella noche le lavó los pies a sus discípulos. Lloró también sobre la ciudad de Jerusalén. Quiero leerte lo que está en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagar con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo haga tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pero dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Jesús lava los pies a sus discípulos. El acto conmovedor de lavar los pies ocurrió la última noche de la vida terrenal de Jesús. Él lo hizo para demostrar a sus discípulos cuánto los amaba, para prefigurar el sacrificio de sí mismo en la cruz y para transmitir su llamado a sus discípulos, la verdad de lo que Él estaba llamando a servirse unos a otros en humildad. Hoy, ¿cuánto nos hace falta esa humildad? La pasión por ser grande es la que muchas veces invade nuestro corazón. La pasión por estar delante de la multitud, de estar sentado al frente de esa gran multitud. Esa pasión por ser grande, hoy como siempre ha tomado y ha atormentado continuamente a los discípulos en aquellos tiempos. Lo atormentó y lo podemos leer claramente en la Sagrada Escritura. Jesús no dejó nada por no decir. Jesús dejó todo estipulado, porque Él conoce la vida de los seres humanos. ¿Qué nos dice Mateo 18, versículo 1? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis al reino de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibirás. Palabra del Señor de exhortación para nuestras vidas,
palabras pronunciadas por nuestro Señor para sus discípulos. ¿Qué nos dice Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 en adelante? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber de mi vaso que yo he de beber, y ser bautizado con el bautismo en que yo me bauticé. Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel para quien está preparado por mi Padre. Amén. Gloria al Señor por su preciosa y hermosa exhortación de este día que nos hace meditar. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Escucha, pueblo, hermanos de la fe, lo que la Sagrada Escritura registró, la última profecía de Jesús. Cristo quería que ellos vieran que el deseo de ser primero, ser superior y recibir más honra que otros creyentes es contrario al Espíritu del Señor. Podemos verlo claramente en lo que está estipulado en el Evangelio de Lucas 22, versículo 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes y las naciones se enseñorean en ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mi palabra. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Versículo 29. El versículo 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en el trono, juzgando a los 12 tribus de Israel. Alábalo y glorifícalo. Juan, tenemos más versículos bíblicos que nos explica y nos exhorta en este día. Evangelio de Juan, capítulo 13, que nos dice su palabra, versículos 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decir bien porque lo soy,
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado, para que como yo os he lavado vuestros, también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Que nos llevo a otra cita bíblica en este día, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. 5:5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos a una otra, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Que esta palabra, que cada versículo que hoy hemos estado leyendo nos sirva en este día para meditar lo que Jesús nos dejó, lo que Jesús quiere para sus servidores, para sus siervos. No somos reyes, somos siervos del Señor. ¿Qué nos dice Juan 13:8? El versículo 13:8 lo vamos a anotar. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Meditemos en la fidelidad para ser parte del reino de los cielos. Esta palabra indica una limpieza espiritual del pecado. Mediante la cruz, sin esa limpieza nadie puede ser de Cristo. Que nos explica y nos lleva a una buena meditación lo que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder para sacar toda la escoria de nuestras vidas, para limpiar nuestro corazón, nuestra conciencia y hacer un cambio radical en nuestras vidas. Hoy es el tiempo, hoy es el día donde tú también puedes tener opción que lavarte en la sangre de Cristo. ¿Qué nos dice su próxima cita bíblica, que está en Juan 13 nuevamente? Y vamos a leer el versículo 14. Por la terquedad que tenía Pedro de no quererse lavar. Dice claramente, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Debéis lavaros los pies los unos a los otros. La iglesia primitiva parecía seguir este ejemplo y observando literalmente las instrucciones de Jesús, lavándolo humildemente los pies los unos a los otros en amor. En Mateo 26, versículo 36, ¿qué nos dice su palabra? Mateo 26. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy a orar. Tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús le dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar conmigo. Jesús ora en el Getsemaní. Aquí comienza a entristecerse, dice su palabra. Los sufrimientos de Cristo en su primera etapa, los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo comienzan en el Getsemaní. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Lo describe específicamente Lucas. En Lucas 22, versículo 44. Vamos rápidamente a esta cita. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44 lo registra. Bajo mucha presión, amados hermanos, amigos, los pequeños vasos capilares de las glándulas sudorespiradas pueden romperse y mezclarse así la sangre con el sudor. En Mateo Jesús dice, versículo 39, pase de mí esta copa. Lo que Cristo quiso decir con esta copa ha sido el tema de muchas discusiones. Es dudoso que Cristo estuviera orando para que se le salvara de la muerte física, porque Él estaba resuelto a morir por el pecado de la humanidad. ¿Qué nos dice Marcos? Evangelio de Marcos, Marcos 10, versículos 33 y 34. Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían por medio. Entonces, volviéndose a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, y le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34. Si nos vamos rápidamente a esta próxima cita que está en Lucas 9:51. 9:51. ¿Qué nos dice su palabra? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bendito y alabado sea el Señor. Si vamos y volvemos a Juan capítulo 12, versículos 24 y 27, ¿qué nos dice su palabra? 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará muchos frutos. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 27, hasta el 27. Alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora
está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús tenía un propósito ya decidido. No había cambio en su vida para poder entregarse para la salvación de toda la humanidad. Hebreos capítulo 10, que nos entrega del versículo 5 al 9, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas prepararte cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Diciendo, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas que ofrecieron según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Palabras de nuestro Señor que nos entregan en este día la convicción correcta que Jesús tenía sobre la crucifixión. Padre, el más probable que Él estuviese pidiendo el ser liberado al Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces se entregó para sufrir tanto la muerte física como la separación espiritual de su Padre Celestial, a fin de alcanzar la salvación de toda la humanidad. Mateo 27, versículo 46. Vamos rápidamente a esta cita de Mateo 27, versículo 46. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, llama sabastani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Aleluya. ¿Por qué me ha desamparado? Esa palabra marca el punto cúlmico del sufrimiento de Cristo por el mundo, por este mundo perdido. Su grito en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Da testimonio de que Él experimenta la separación de Dios como el sustituto del pecado. Esa es la peor tristeza, angustia y dolor que siente. Es herido por las transgresiones de los seres humanos. La palabra profética del profeta Isaías hoy se hace presente. Está en el capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, y el castigo de vuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alábalo, glorifícalo, marca, porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Es herido por la transgresión y de los seres humanos, y da en rescate por muchos, que nos dice Mateo 20. Volvamos al Evangelio de Mateo 20,
versículo 28. Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Es el gran propósito que estableció Dios para tener el contacto nuevamente con toda la raza humana. Que nos dice primera de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. El apóstol Pablo sigue escribiendo en esta carta y dice claramente: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Lo más importante, la fe y la verdad que salga de nuestros labios. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por el mundo. Aquel que no conoció pecado, por el mundo pecador. Podemos leer esa cita bíblica que tengo aquí. Les prometí antes que tenía muchas citas bíblicas y que lo iba a entregar en el amor de Cristo sin dejarme nada guardado. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él muere abandonado, para que otros nunca sean abandonados. Salmo 22. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo 22? En sus primeros versículos bíblicos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres y esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estipan la boca, menuando la cabeza, diciendo: amén. Así también sus sufrimientos Cristo redimió a la raza humana. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Vamos rápidamente a Primera de Pedro. Gracias al Señor, mi tablet ha funcionado perfectamente en este día y hemos podido rápidamente encontrar la cita bíblica. Primera de Pedro 1, 19 dice claramente: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es el que está presente para ti en tu vida. Es el que hoy te busca y te busca
con un solo propósito, de tu salvación. ¿Qué nos dice esta cita bíblica que está en Mateo 27? Mateo 27 y el versículo 50. Creo que uno de los... No, hay más todavía más abajo. Mas Jesús, habiendo otra vez a gran voz, clamando a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, Cristo pronunció sus últimas palabras con fuerza. Consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amén. Jesús había, como dice su palabra, habiendo otra vez clamado a gran voz, Cristo pronuncia sus últimas palabras con fuerza: consumado es. Ese grito significa el fin de su sufrimiento y la consumación de su obra redentora. Se ha pagado la deuda por el pecado humano y se ha establecido el plan de salvación. Todo entonces, Él ofrece una oración final. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, que lo registra también y que lo vamos a leer. Lucas 23, capítulo 46. Entonces Jesús, clamando en gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Solo entonces Él ofrece una oración final, que es la que hemos leído: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El velo, como hemos dicho, se rajó. La rajadura del velo del templo significó que había un camino abierto a la presencia del Señor. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo obstruía el camino a la presencia de Dios. Mediante la muerte de Cristo fue quitado el velo y se abrió el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para todos los que creen en Cristo y en su palabra salvadora. Podemos ir rápidamente a Hebreos para ya llegar a la conclusión de este precioso sermón que el Señor ha puesto de antemano en mi corazón. ¿Qué nos dice Hebreo? Filipenses, acá está Hebreo. Hebreo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamado el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y arcas del pacto, cubierta de oro con toda parte, de la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que verdecía, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propositorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dispuesto estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que las primeras partes del tabernáculo tuviesen en pies. Lo cual el símbolo para el tiempo presente, según cual se presentan ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al cual que practica ese culto, ya que consciente solo de comida y de bebida, de diversas abluciones y ordenanza acerca de carne impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni becerro, sino su propia sangre entregó una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo ofrecido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociaban a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció de a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Amén. Hemos leído Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al 14 y vamos a ir a la última cita, a la penúltima cita que está en Hebreos 10 y versículo 19 y 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Amado, meditemos al llegar así al final de este sermón que Señor puso en mi corazón. Así hemos llegado al final, a un nuevo comienzo para nuestras vidas. Hoy quiero despedirme con una cita bíblica, una más de todas las citas bíblicas que el Señor puso en mi corazón para este día. Y yo quiero poner esta cita en tu corazón para que tú seas el que medite, no sea yo. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Conserva esta cita bíblica porque te ayudará a ti, amigo, que estás pensando y estás meditando en entregar tu vida a Cristo. De modo que si alguna voy a leer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amado Padre Celestial, a esta hora, como cada momento de nuestras vidas, te doy las gracias por cumplir con lo que tú has puesto de antemano en mi corazón, ya que no lo pude hacer el día de ayer por lo que estaba sucediendo, pero hoy, levantando nuestras manos y nuestro corazón hacia ti, te decimos gracias, porque todo lo puedo en Cristo, porque tú lo fortaleces. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú escuchas el clamor de todo aquel que clama por cual sea su necesidad. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy, desde Lysekil, Suecia, me despido. Y quiero invitarte para el jueves 28 a las 20 horas de Suecia con vuestro programa Orando por el Prójimo. Y el próximo lunes, 1 de abril, aquí en Suecia el lunes es festivo, no sé en otros países, pero aquí es festivo. Pero estaremos con estas bellas palabras de vida y si Dios pone en mi corazón hablar de su resurrección, lo estaré haciendo. En el nombre de Cristo, tu amado hermano Marcos Marín se despide y te da un fraternal abrazo. Y vamos a poner una alabanza de unos hermanos del sur de Chile que me llegaron a... Ahí está. Amén y amén.
La razón de mi existir.